Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de enterarse de los últimos chismes del mundo del espectáculo. Porque como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales y que involucra a dos de los actores turcos más queridos, y también, seamos honestos, más polémicos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así como lo oyen, parece que la cosa se puso bastante tensa entre ellos y hoy vamos a desentrañar todos los detalles. Así que si les gusta el drama, las noticias de farándula y quieren saber qué fue lo que dijo Can Yaman que hizo que Demet Özdemir explotara, quédense hasta el final de este vídeo porque les prometo que no se van a aburrir. Y hablando de no aburrirse, si aún no se han suscrito a mi canal, ¿a qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ninguna de las noticias y exclusivas que les traigo todas las semanas. Vamos a darle caña a este vídeo. Bueno, vamos directo al grano. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento gracias al exitazo mundial de la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, la gente amaba verlos juntos y, como suele pasar, empezaron a circular rumores de que su relación había traspasado la pantalla. Ambos siempre lo negaron, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, pero la realidad es que la duda siempre quedó. Después del final de la serie, cada uno tomó caminos diferentes. Demet siguió cosechando éxitos con otros proyectos televisivos y también incursionó en el mundo de las películas. Can, por su parte, decidió probar suerte en Europa, protagonizando series en Italia y otros países. Y aquí es donde la cosa empieza a complicarse. Durante una entrevista, hace ya algún tiempo, Can Yaman hizo algunos comentarios que fueron interpretados como muy subidos de tono y, para algunos, incluso machistas. No voy a repetir textualmente sus palabras porque realmente no vale la pena darles más bombo, pero básicamente insinuaba que el éxito de Erkenci Kuş se debía más a la atracción física entre los protagonistas que a la calidad de la historia o la actuación. Imagínense la bomba que soltó. Estos comentarios generaron una ola de indignación en redes sociales, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Muchas personas lo acusaron de minimizar el trabajo de sus compañeras actrices y de reducir el éxito de la serie a una simple cuestión de deseo sexual. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir. Durante mucho tiempo, Demet se mantuvo en silencio con respecto a estos comentarios. Se sabe que ella es una persona muy discreta y que prefiere no meterse en polémicas. Sin embargo, la presión mediática era cada vez mayor. Los fans le preguntaban constantemente su opinión al respecto y los periodistas no dejaban de insistirle para que se pronunciara. Y finalmente hace poco, Demet rompió el silencio. En una entrevista para una revista turca, le preguntaron directamente sobre los comentarios de Can Yaman y su respuesta fue, digamos, bastante contundente. No voy a decir que explotó literalmente, pero sí que dejó claro su desacuerdo con las palabras de su excompañero. Demet dijo algo así como que le parecían comentarios desafortunados e innecesarios. Que ella siempre había valorado el trabajo en equipo y el esfuerzo de todos los que participaron en la serie. Y que le parecía una falta de respeto hacia ella y hacia el resto del elenco insinuar que el éxito de Erkenci Kuş se debía únicamente a la atracción física. Además, Demet añadió que le parecía importante que los hombres en la industria del entretenimiento fueran más conscientes del impacto de sus palabras y que evitaran hacer comentarios que pudieran ser interpretados como sexistas o machistas. Vamos, que no se guardó nada. Estas declaraciones de Demet causaron un verdadero terremoto en las redes sociales. Muchos fans la aplaudieron por su valentía y por defender su postura. Otros, en cambio, criticaron su respuesta, argumentando que debería haber sido más contundente o que debería haber evitado hablar del tema por completo. Como siempre, las opiniones están divididas. Pero la cosa no terminó ahí. Después de las declaraciones de Demet, Can Yaman volvió a la carga. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a Demet. En este mensaje Can decía algo así como que no entendía por qué la gente se tomaba las cosas tan en serio y que él solo estaba bromeando. Este mensaje obviamente no hizo más que echar leña al fuego. Muchos acusaron a Can de ser poco sensible y de no tomarse en serio las críticas que había recibido. Otros, en cambio, lo defendieron, argumentando que tenía derecho a expresar su opinión y que la gente estaba exagerando la situación. En fin, la polémica está servida.
Y la verdad es que no parece que vaya a terminar pronto. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz talentosa y respetada que ha sabido construirse una carrera sólida y que no tiene miedo de defender sus principios. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, un actor carismático y exitoso, pero que a veces parece no medir las consecuencias de sus palabras. Lo que sí está claro es que esta polémica ha afectado la imagen de ambos actores. Demet ha ganado puntos entre sus fans por su valentía y su honestidad, pero también ha recibido críticas por haber roto su silencio. Can, por su parte, ha perdido popularidad entre algunos sectores del público, que lo consideran un actor machista y poco sensible. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet hizo bien en responder a los comentarios de Can? ¿Piensan que Can se excedió con sus declaraciones? ¿O creen que la gente está exagerando la situación? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría saber lo que piensan. Ahora hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Can Yaman hizo unos comentarios que fueron interpretados como sexistas y machistas. Demet Özdemir respondió a estos comentarios, mostrando su desacuerdo. Can Yaman, a su vez, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a Demet. Y la polémica sigue abierta. Y eso es todo por hoy, mis queridos suscriptores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan enterado de todos los detalles de esta polémica que está incendiando las redes sociales. Como siempre, muchísimas gracias por su apoyo y por estar ahí cada semana. Sin ustedes, este canal no sería posible. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que lo hayan encontrado informativo y entretenido. Realmente valoro su atención y compromiso. Antes de despedirme, quiero recordarles que sus opiniones son muy importantes para mí. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me gustaría saber qué piensan sobre lo que hemos discutido hoy. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen una perspectiva diferente? Díganme. Y ahora sí, me despido. Pero antes de irme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a mi canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, esperen. Porque esta historia es mucho más jugosa de lo que parece a simple vista. Vamos a excavar un poquito más profundo en el pasado, en las declaraciones de Can, en la reacción del público y sobre todo, en la personalidad de Demet, que es la clave para entender por qué esta vez decidió romper su silencio. Primero pongámonos en contexto con respecto a los controvertidos comentarios de Can Yaman. No solo insinuó que el éxito de Erkencikus se debía a la atracción física, sino que también hizo otros comentarios sobre sus compañeras actrices que fueron considerados como objetivantes y despectivos. Por ejemplo, en una entrevista llegó a decir que lo importante en una pareja de actores era que la libido debía ser alta, y que si no había deseo sexual, no había química en pantalla. Imagínense. Unas declaraciones que en la era del almohadilla meto y la lucha por la igualdad de género, no podían pasar desapercibidas. La reacción no se hizo esperar. Actrices turcas, periodistas especializados y miles de fans expresaron su indignación en redes sociales. Lo acusaron de machista, de sexista, de irrespetuoso y de minimizar el trabajo de las mujeres en la industria del entretenimiento. Incluso hubo llamados a boicotear sus proyectos futuros. Can al principio trató de minimizar la controversia. Dijo que sus palabras habían sido sacadas de contexto, que él solo estaba bromeando y que la gente no entendía su sentido del humor. Pero la verdad es que el daño ya estaba hecho. Su imagen pública se vio seriamente afectada y muchos lo empezaron a ver como un actor arrogante y egocéntrico. Y aquí es donde la figura de Demet Özdemir cobra aún más relevancia. Ella, a diferencia de Can, siempre ha sido vista como una actriz profesional, talentosa y comprometida. No es dada a escándalos ni a polémicas y suele mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Es por eso que su silencio durante todo este tiempo fue tan llamativo. Muchos se preguntaban por qué Demet no se pronunciaba al respecto. ¿Tenía miedo de perjudicar su carrera? ¿Quería evitar conflictos con Can? ¿O simplemente no quería meterse en una pelea que no le correspondía? La realidad es que solo ella lo sabe.
Pero lo que sí sabemos es que la presión mediática fue constante y que, al final, Demet sintió que no podía seguir callando. Y su respuesta, aunque no fue explosiva, sí fue firme y clara. Demet no atacó directamente a Khan ni lo insultó. Pero sí dejó claro que no estaba de acuerdo con sus comentarios y que le parecían una falta de respeto hacia ella y hacia el resto del elenco de Erkencikus. Además, aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje a favor de la igualdad de género y para pedir a los hombres en la industria del entretenimiento que sean más conscientes del impacto de sus palabras. La reacción a las declaraciones de Demet fue, en su mayoría, positiva. Muchos la aplaudieron por su valentía y por defender sus principios. Otros, en cambio, la criticaron por haber tardado tanto en pronunciarse y por no haber sido más contundente en su respuesta. Pero lo que nadie puede negar es que Demet demostró tener una gran integridad y que no está dispuesta a tolerar comentarios sexistas o machistas, venga de quien venga. Ahora, ¿qué fue lo que realmente provocó que Demet rompiera su silencio? Yo creo que fueron varios factores. En primer lugar, la presión mediática, como ya dije. Era imposible para ella seguir ignorando el tema, sobre todo teniendo en cuenta que era constantemente interrogada al respecto en cada entrevista. En segundo lugar, creo que Demet sintió que era su responsabilidad como figura pública y como defensora de los derechos de las mujeres. Ella sabe que su voz tiene un gran impacto y que sus palabras pueden influir en muchas personas, especialmente en las jóvenes que la admiran. Y en tercer lugar, creo que Demet simplemente llegó a un punto en el que no pudo más. Estaba harta de que se minimizara su trabajo y el de sus compañeras actrices. Estaba cansada de que se redujera el éxito de Erkencikus a una simple cuestión de atracción física. Y sentía que era hora de alzar la voz y decir basta. En cuanto a Can Yaman, su reacción posterior a las declaraciones de Demet no hizo más que empeorar las cosas. Al publicar ese mensaje en redes sociales diciendo que todo era una broma y que la gente se lo tomaba demasiado en serio, demostró una gran falta de sensibilidad y de empatía. No entendió la gravedad de sus comentarios ni el daño que había causado. Además, al minimizar la controversia, dio la impresión de que no le importaba lo que pensaran las mujeres sobre sus palabras. Lo que obviamente no hizo más que enfurecer a sus detractores y reafirmar la imagen de actor machista y poco sensible que se había ganado. En conclusión, esta polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más que un simple chisme de farándula. Es un reflejo de los debates que se están dando en la sociedad actual sobre la igualdad de género, el respeto hacia las mujeres y la responsabilidad de los hombres en la lucha contra el machismo. Demet, al romper su silencio, demostró ser una mujer valiente, íntegra y comprometida con sus principios. Can, por su parte, demostró tener mucho que aprender sobre la importancia de sus palabras y el impacto que pueden tener en la sociedad. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que esta polémica servirá para generar un debate más profundo sobre la igualdad de género en la industria del entretenimiento? ¿O creen que simplemente quedará como un chisme más en la historia de la farándula turca? Déjenme sus comentarios, que me encanta leer sus opiniones. Y ahora sí, me despido. Pero no sin antes recordarles que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y que le den un like a este vídeo si les gustó. Hasta la próxima, mis queridos suscriptores. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Ciao, ciao.